Hay que decir que los experimentos realizados, denominado como espontáneos, fueron voluntarios, por activación de la condición de segundo estado, es decir, la condición empezó a manifestarse durante un estado de relajación normal y aproveché la oportunidad. Indeterminados, se refiere a los casos donde la tendencia no hizo más que apuntar, y el desarrollo de la condición se produjo tras intentarlo deliberadamente. Con éxito, comprende los casos en que se generaron dos o más síntomas cuyo resultado fue la manifestación de todo o parte del segundo cuerpo. Produciendo sueño, se refiere a los casos en que sencillamente me quedé dormido. Ineficaces, abarca los casos en los no se obtuvo ningún resultado apreciable ni se indujo ninguno de los síntomas. Bajo métodos utilizados, se ilustra la efectividad de las diversas técnicas empleadas. Se describen en otro lugar de este libro y representan una evolución basada en sencillos procedimientos de ensayo y error. Por ejemplo, las cintas pregrabadas de inducción demostraron ser bastante eficaces, si bien con limitaciones y restricciones en lo que se refiere a la capacidad de tomar decisiones. Por eso el método utilizado más a menudo ha sido el de la cuenta atrás. Síntomas, debe examinarse desde un punto de vista de evolución. La catalepsia se observó solamente en las primeras fases. Lo mismo cabe decir del efecto de vibración que, curiosamente, evolucionó hasta una sensación de calor, mientras que en las fases intermedia y final solo fue percibido ocasionalmente. El silbido del aire apareció al principio de los experimentos y continuó de modo intermitente. En cada experimento con éxito se separaron en las siguientes categorías las fuentes de los datos observados. Medios de percepción, porcentaje del total, condición presente, vista, oído, tacto, gusto, olfato, movimiento, otros. 67.282.7 69.80.7 0.3 94.273.0. Hay que precisar que esta lista de vías sensoriales se refiere a categorías aproximadas. No significa que en la percepción se utilizaran sistemas nerviosos no físicos equivalentes. Por ahora no hay pruebas a favor ni en contra de que exista una estructura similar en el segundo estado. Tampoco hay explicación plausible de la baja posición del olfato y el gusto en la lista, salvo que ambos dependen del contacto físico con la materia o con partículas de materia. Sin embargo, el sentido del tacto parecería sufrir la misma limitación y ocupa un puesto mucho más alto. La respuesta puede radicar en que opera bajo alguna forma de radiación-percepción o en que, en mi caso, esté más desarrollado que el gusto y el olfato. El movimiento entra en la lista porque conlleva acción más que pasividad y parece ser una auténtica fuente de información sensorial por encima de los 5 sentidos tradicionales, lo mismo que los mecanismos de equilibrio del cuerpo físico transmiten señales al cerebro con independencia de su coincidencia o no con las informaciones de los demás sentidos. En el cuerpo físico este mecanismo puede estar basado en la aplicación de las fuerzas de la gravedad y la inercia, cosa que sigue siendo cierta en el segundo estado. Bajo el epígrafe, otros, hay tipos sin contrapartida en el mundo físico. Los medios de percepción en el segundo estado superan los conocimientos y teorías actuales. La conjetura más plausible es que toda la percepción en el segundo estado se obtiene mediante alguna fuerza del espectro electromagnético, campos magnéticos directos, recibidos o inducidos, o bien alguna fuerza o campo aún por identificar, en vez de por correlatos de los mecanismos físicos. Esto solo podrá saberse por medio de estudios empíricos de un buen número de casos. Análisis y clasificación. Uno de los puntos claves del fenómeno del segundo estado es la actividad y exactitud con que la mente ordena los datos percibidos y actúa racionalmente según dicha información. Las identificaciones realizadas se han clasificado de la siguiente manera. Porcentaje del total de percepciones. Familiar, parecido, desconocido. Configuración, estado o forma, estructura. Componentes. Animados. Inteligentes, subhumanos, artefactos. Desconocidos. Inanimados, abstractos, artefactos. Hechos, acciones, observados, participación, análogos. 20.6, 24.8, 17.4. 65.47.1. 27.6. 21.1, 62.1, 37.9. 25.7, 39.0. 44.4, 43.9, 32.2. 75.7, 1.3. 23.0. 46.2, 62.2, 37.8. 18.9, 19.2, 80.4, 35.0, 31.3, 50.4. 30.7, 8.7. 17.4, 43.2. 32.7, 81.8, 18.2. 55.4, 41.8, 19.6. Puede deducirse de la investigación que la mayoría de las actividades en el segundo cuerpo tuvo que ver con inteligencias de tipo humanoide operando en entornos familiares o similares y utilizando objetos identificables. Sin embargo, la tendencia se invierte cuando se analiza un determinado hecho o acto. Es una demostración clara de que hay muchas cosas que rebasan mi experiencia y conocimiento. Relevancia en el segundo estado. La mayor debilidad de los datos percibidos quedó de manifiesto al intentar aplicar las estructuras físicas, científicas, históricas y sociales conocidas a las experiencias en el segundo cuerpo. Las tablas dejarán claro el problema. Porcentaje del total de experimentos con éxito diferentes o no. Preceptos ciencia física iguales aplicables desconocidos. Tiempo. Estructura de la materia, conservación de la energía 45.2, 38.4, 52.6, 49.1, 41.8, 18.2, 5.7. 19.8, 29.2 campos de fuerzas, interacción, mecánica ondulatoria. Gravedad. Acción, reacción. Radiación. Corriente social, ideas. Organización de la comunidad, unidad familiar. Relación hombre-mujer, proceso de aprendizaje, madurez, envejecimiento, asociación genética. Relación simbiótica. Tendencias culturales.
Motivaciones básicas históricas, religiosas, desarrollo técnico, historia política, premisas teológicas 12.97.4. 37.972.82.7. 22.433.4 12.20.8. 0.83.18.12.7. 28.027.027.04.9. 3.72.0. 17.12.2. 26.7. 50.341.4 50.7 61.8 3.7. 5.8. 52.8 47.0. 26.061.3 44.5 64.2 83.4 90.6 45.0 25.0 70.6. 27.3 25.2 39.1 37.4 95.5 91.1 39.1 50.3 46.0. 11.7 28.5 30.9. Esta clasificación debe considerarse a la luz de la técnica y la experiencia adquiridas en el segundo estado. La categoría, tiempo, se refiere a la sensación del paso del tiempo mientras se está en el segundo cuerpo, sin ninguna relación con la medida del tiempo físico. No se expone el tiempo transcurrido en el estado físico porque no coincide con la realidad del segundo estado. En la columna, idénticos, figuran los hechos en los que hubo conciencia del paso del tiempo. En diferente, no aplicable, aquellos otros en los que el tiempo transcurrido aparecía diferente, acelerado, atrasado o inexistente. Desconocido, indica que no hay datos disponibles en las notas. Las ideas científicas se refieren solo a condiciones, actos y entornos mientras se está en el segundo cuerpo, sin relación alguna con experimentos, cercanos, y visitas a personas y lugares estrictamente del aquí y ahora. Seguían todas las leyes, naturales, si bien esto no afectaba necesariamente los experimentos del segundo cuerpo. El análisis de las ideas sociales manifiesta el paradójico problema de adaptarse al entorno del segundo estado. Dadas las grandes diferencias existentes, es extraordinariamente difícil comprender los pensamientos, actos y emociones. Las incongruencias a las que hubo que hacer frente se exponen en otras partes del libro. En el análisis de las ideas históricas, religiosas, los hechos de la lista, idénticos, comprenden tres categorías y son, principalmente, resultado de excursiones al aquí y ahora. En la segunda columna prácticamente todas las experiencias están en zonas distintas del espacio, tiempo actual. La tercera columna corresponde a datos sin interpretar o transmitir. Ya se expuso en el capítulo anterior que se fueron produciendo paulatinamente cambios en la percepción a través de los comportamientos adoptados durante los experimentos. Las primeras percepciones fueron fruto sobre todo de los experimentos representados por los datos de la primera columna, mientras que las cifras de las columnas segunda y tercera corresponden a las fases intermedia y final. Queda claro que solo aplicando nuevas ideas pueden relegarse estos últimos resultados a las zonas conocidas. La clasificación por similitudes y analogías puso de manifiesto la emergencia de otras pautas en los distintos escenarios. Porcentaje de experimentos en los que las características estuvieron presentes. Distribución en experimentos con éxito, escenario y escenario 2, escenario 3. Tiempo. Estructura de la materia, conservación de la energía, gravedad. Acción, reacción, radiación. Corriente social, ideas. Organización de la comunidad, unidad familiar. Relación hombre-mujer, proceso de aprendizaje, madurez, envejecimiento, asociación genética. Relación simbiótica. Tendencias culturales. Motivaciones básicas históricas, religiosas, desarrollo técnico, historia política, premisas teológicas 31.6, 85.8, 75.4, 58.3, 54.0, 60.2. 73.5, 31.1, 24.2, 1.45.2. 12.85.2. 43.1, 68.2, 68.3, 13.7, 59.5. 52.5, 33.9, 23.3, 20.7. 91.9. 39.4. 8.9. 88.7, 75.8, 91.9, 87.11, 67.3. 42.1, 29.0, 33.9, 0.2. 0.3. 11.3, 33.9, 0.8. 71.0, 24.2. Coma. Otra condición, que no implicaba movimiento, se dejó sin clasificar porque no encajaba en ninguno de los tres escenarios. Se expone en el capítulo 12. El escenario I se corresponde exactamente con el mundo físico material en todos los aspectos. El escenario 2 ofrece muchas facetas, si bien muestra pocos parecidos con el escenario I. Es una zona de campos de energía a la vez familiares y extraños, donde no hay gravedad aunque, curiosamente, sí se aplican varias leyes fundamentales de la física. En un sentido social, histórico y filosófico hay muy poco paralelismo con el escenario I. El escenario 3 plantea cuestiones impenetrables. Tiene prácticamente las mismas características que el escenario I, menos algunas desviaciones concretas que son inexplicables. Están incluidas en desarrollo técnico, historia política y premisas teológicas. Solo podrán realizarse auténticos estudios comparativos de estas zonas mediante una amplia exploración del fenómeno del segundo cuerpo a cargo de un nutrido grupo de investigadores. Es cuestión de motivación. 20. INCONSLUSIONS. Al cabo de todos estos años sigo sin saber cómo ni por qué se produjo esta desviación de la norma.
No es fácil determinar la causa a primera vista. Las ciencias médicas y mentales no ofrecen respuestas seguras, y eso me ha hecho sentirme alternativamente resentido, triste y agradecido. Resentido porque mi fe en el alcance y amplitud de las conquistas científicas modernas ha sufrido un duro revés. Triste porque el desarrollo a gran escala del conocimiento relacionado con estos temas no es probable que se produzca en el transcurso de mi vida física. Y agradecido a los escasos científicos de nuestro tiempo suficientemente valientes como para considerar objetivamente ideas que pueden negar años de estudio y arraigadas creencias religiosas y éticas. Por lo tanto, si ninguna teoría científica actual se adapta sin retorcerla de mala manera, parece razonable proponer una premisa efectiva. Al fin y al cabo, puede demostrarse que el hombre no es más que unos cuantos litros de agua contaminada. Lo único que hace falta para adaptar el fenómeno a la teoría es una presión extrema. La siguiente premisa, por inaceptable que parezca en el nivel actual de nuestros conocimientos, merece consideración. Ninguna otra ofrece más explicaciones y deja menos lagunas. Esto no quiere decir que sea necesariamente válida, solo los hechos futuros podrán determinar su validez. Igualmente, no hay ninguna teoría conocida que demuestre que sea falsa. La base de la premisa no es ciertamente original aquí, pero sí su aplicación. ¿Qué le pasa al animal de laboratorio una vez concluido el experimento? En un universo poblado por gran variedad de seres con conciencia y dotados de sentidos, la generación de la vida en el planeta sigue un procedimiento característico. El requisito básico es un difuso escudo protector que envuelve todo el planeta. Una vez formado este escudo durante la evolución normal de la materia planetaria, ya existe el requisito fundamental para la existencia de seres animados. El escudo se compone de gases y líquidos con densidad suficiente para 1. Desviar, filtrar o transformar la radiación del Sol y de las estrellas próximas hasta el punto de tolerancia necesario para la vida de los seres animados. Y 2. Mantener el calor generado en el interior del planeta a un nivel intermedio dentro de los límites exigidos para los procesos bioquímicos. Una vez constituido, el escudo no permite el paso hasta la superficie del planeta más que de una luz filtrada y una radiación reducida. La visibilidad está limitada a los objetos cercanos a la superficie y, en el plano vertical, a menos de la 10ª parte del diámetro de la mole planetaria. No pueden verse estrellas, lunas ni otros planetas lejanos. Como mucho puede verse en ocasiones el globo difuso del Sol, moviéndose de un horizonte a otro mientras el planeta gira. En este medio se genera la vida física animada, que evoluciona en un ciclo amplificado. No existe vida física animada allí donde no se ha creado y mantenido durante el suficiente tiempo un escudo semejante. Allí donde el escudo se ha deteriorado o se ha esfumado en el espacio, la vida se ha deteriorado también, a menos que el conocimiento intelectual sea suficiente para crear y montar un entorno artificial. Por lo tanto, la premisa aceptada es que hay dos clases de planetas, los que tienen escudo y los que no. La vida animada puede evolucionar en los planetas con escudos translúcidos. Los desprovistos de escudos son estériles, y en ellos no hay más que materia inorgánica. Son muy raras las excepciones a esta regla. La vida sensible que evoluciona en estas condiciones se hace consciente y utiliza primero las fuerzas naturales percibidas directamente. Tales fuerzas en el orden de percepción y aplicación son: 1. Psiónica, energía del pensamiento creador. 2. Bioquímica. 3. Nuclear. 4. Gravitatoria. El electromagnetismo se utiliza menos y sigue siendo más bien un subproducto de la aplicación de otras fuerzas, como el humo es al fuego. Las necesidades primarias de estas formas de vida evolucionada se cubren mediante el desarrollo de la fuerza PSI. La primera de estas necesidades, la comunicación, es un derecho inalienable. La transmisión y recepción de información de un individuo de un grupo a otro no conoce la espacio-temporalidad. Gracias a la experiencia y a la educación se adquiere maestría en otras aplicaciones de PSI tales como el movimiento y la conversión de la materia, la dirección y el control de las especies menores, y la comunicación y asociación con los que están en el ámbito de la materia no física. La comprensión y el conocimiento de las demás fuerzas existentes se produce con bastante naturalidad, a medida que las formas de vida inteligente constituyen sociedades y civilizaciones. Normalmente son fruto del deseo de la persona y la sociedad de encontrar algún alivio al tedio del empleo continuo y constante de la fuerza PSI. De este modo se crean los medios mecánicos para producir el alimento del cuerpo, dirigir y controlar el entorno planetario, multiplicar el movimiento y hasta amplificar la fuerza PSI. Las demás fuerzas se adaptan y amoldan enseguida a estas necesidades mediante la percepción inmaterial de PSI. Es probable que en esta fase la sociedad mantenga su primer contacto racional con otras sociedades interplanetarias y con los habitantes de los mundos no físicos. La organización social se funde con la totalidad infinitamente mayor de la sociedad intergaláctica gracias a este paso final hacia la madurez. No es casual que el fruto principal de esta unión sea el conocimiento incontrovertible de la relación de dicha totalidad con el Creador. Desaparecen al punto las fantasías y conjeturas desencaminadas. Los patrones por los que puede evolucionar y expandirse la vida inteligente están indisolublemente unidos con las leyes de la energía y se aplican con idéntico rigor. En el pasado remoto muchas de estas organizaciones sociales captaron las débiles emisiones de fuerza PSI procedentes del otro extremo de una oscura galaxia. Este fenómeno suscitó al principio un interés relativo. Parecía poco más que una transmisión animal subinteligente, tanto cuantitativa como cualitativamente. Sin embargo, sucedió que un técnico procesó el sonido PSI en bruto mediante una máquina clasificadora por pura curiosidad. ¿Cuál sería su sorpresa cuando comenzaron a aparecer en el contador destellos aleatorios de PSI aplicada? Llevado por la extrañeza, efectuó una prueba de PSI en la zona. Tal como sospechaba, se estaba produciendo el nacimiento de una nueva sociedad. Emocionado por el insólito descubrimiento, transmitió el procedimiento de comunicación de PSI a las nuevas sociedades. Curiosamente, no obtuvo respuesta, ni tampoco en otras transmisiones posteriores. Se creó un equipo ecológico para investigar físicamente esta anomalía. Los investigadores descubrieron que el origen estaba en el tercer planeta de un sistema estelar de clase 10. Mientras se desplazaban en la órbita de dicho planeta, las mediciones y observaciones indicaron que no seguía la norma de propagación de la vida inteligente. La envoltura gaseosa del planeta no poseía las características habituales de continuidad y gran capacidad de filtro.
Esto permitía que llegaran a la superficie grandes cantidades de radiación, hasta el punto de que el Sol se veía claramente desde ella, así como los planetas y estrellas distantes cuando se les veía desde la cara oculta. Además, debido a la gran velocidad de rotación, todo el planeta estaba cubierto por un campo magnético de gran intensidad. Esto, unido a la presencia de una radiación inusual, pareció ejercer una profunda influencia en la naciente sociedad. El ruido de PSI a corta distancia era prácticamente insoportable. Carente de medios materiales para protegerse, el grupo se encontró con que era imposible sobrevivir en la superficie del planeta. La impresión de PSI era la de una irracionalidad pura y dura, incontrolada y no objetiva. Sin embargo, la observación visual mostraba los inicios de núcleos sociales, artefactos materiales y conquistas del entorno. Por fortuna, un miembro del grupo visitante había trabajado a fondo en el arte de protegerse personalmente de PSI. Era el mismo que se había ofrecido para establecer contacto físico con el propio planeta. Lo hizo mientras los demás esperaban pacientemente, cubierto en el frágil y estéril satélite del planeta. La visita puso de manifiesto la inadecuación de su preparación para actuar en condiciones extremas. El investigador regresó poco tiempo después en un estado de agotamiento mental. Sin embargo, había sido capaz de establecer contacto en varios puntos de la superficie. Era cierto, estaba gestándose una nueva sociedad, aun cuando fuera con unas estrecheces inimaginables. No había ningún conocimiento, comprensión ni utilización de la fuerza de PSI. Cuando se intentó la comunicación PSI, algunos habitantes huyeron presa del pánico, otros se postraron y emitieron intensas reacciones de PSI como si se hallaran en presencia del Creador. Paradójicamente, minuciosas investigaciones de PSI encontraron ocasionalmente rudimentos de las leyes universales en la mente de estas personas, prueba fehaciente de que la semilla había sembrada y de que se convertiría en una estructura social conforme al plan previsto, con independencia del entorno. Una vez sabido esto, el equipo de investigación regresó a su propia sociedad para evaluar el problema. En épocas posteriores, otros investigadores mejor equipados visitaron y observaron de vez en cuando esta forma de vida inteligente. Todas las visitas se efectuaron dentro de los márgenes que aplicaban a la naciente sociedad para no otorgar ningún apoyo directo que instigara la dominación de una cultura sobre otra. Alguna que otra vez se encontraban aplicaciones inteligentes de PSI a nivel individual. De todas formas, pese a todas las precauciones, se comprobó que las visitas no hicieron sino reforzar los mitos y leyendas que habían proliferado como resultado de los contactos anteriores. Obtener una respuesta objetiva de una persona a través del análisis del PSI se convirtió en algo excepcional. Se trataba de respuestas que no reflejaban prácticas sociales. La situación ha cambiado mucho últimamente. El seguimiento rutinario de PSI y las advertencias recibidas de inteligencias no materiales muestran que la sociedad en cuestión ha entrado sorprendentemente en la era nuclear mientras sigue todavía en la bioquímica. Las aplicaciones de la fuerza nuclear llevan a la gravedad, lo que supone históricamente la primera posibilidad de viaje interestelar. Sin una completa comprensión de los campos de fuerza de PSI podría resultar desastroso el hecho de contactar con otras organizaciones sociales por parte de la nueva sociedad no PSI. Si se consigue el viaje físico interestelar, tales contactos suponen una certidumbre. Con estas posibilidades a la vista, los grupos de investigadores han incrementado sus esfuerzos por contactar sin efectos considerables con la dinámica de la nueva sociedad. Es difícil que vuelvan a presentarse los mismos obstáculos. Persiste la interpretación ya sabida orientada hacia lo divino. Algunos de los contactados por las investigaciones de PSI siguen perdiendo las posibilidades de reaccionar y están aislados, como si sufrieran alguna enfermedad. Las comunicaciones duraderas PSI suelen calificarse de irreales o de sueño, término empleado por la sociedad para identificar una actividad PSI disonante durante los periodos de recarga, semejante a la que se encuentra en los niños pequeños en las culturas sociales normales. Lo más frustrante son los intentos de comunicarse con los líderes intelectuales. No han prosperado en ningún caso. La investigación sugiere que esto es resultado de la concentración total en el estudio de la materia, el rechazo histórico de todos los fenómenos de la fuerza PSI y la incapacidad de comprender más comunicación que la que se percibe por los sensores de la luz, el sonido, vibración de la envoltura gaseosa y las variaciones en la radiación electromagnética generada y transportada mecánicamente. Solo se ha obtenido un éxito mínimo con personas sin formación científica inhibitoria. Como tienen poco que desaprender y ninguna pérdida de prestigio que sufrir, se ha logrado un intercambio productivo de pensamiento racional con varias de estas personas relativamente poco educadas. Lo malo es que la interpretación que dan de los datos estas mentes sin formación suele estar muy distorsionada. Además, las autoridades que dirigen la joven sociedad desdeñan el testimonio y las afirmaciones de estas personas a causa de su ignorancia. El trabajo sigue adelante. Se está utilizando un equipo de radiación de fuerza PSI de alto nivel con la esperanza de lograr un gran avance en los miembros de la sociedad durante su estado activo de vigilia. Algunas personas con cierto grado de inteligencia y curiosidad objetiva están aprendiendo, en ocasiones dolorosamente, los rudimentos de las técnicas de la fuerza de PSI. Otras están siendo sacadas temporalmente de su entorno, bien como materia de partículas densas, bien como entes PSI, para sufrir diversas pruebas en busca de la solución del problema. No se llevará a cabo ninguna acción directa. Esto se corresponde con las normas de conservación aplicables a todas las organizaciones sociales menores. Es un hecho, demostrado muchas veces, el que estas subclasificaciones desaparecen en cuanto se establece contacto con sociedades más avanzadas. Los detalles de esta hipótesis pueden ser erróneos, la motivación, diferente, pero la base no debe andar muy lejos de la realidad. De hecho, para ellos, tal vez no seamos más que interesantes animales de laboratorio, útiles para diversos experimentos, pero nada más. Si este tipo de comunicación y coexperimentación se llevó y se lleva a cabo ahora, podría ser la causa de lo que queda por responder en nuestra historia humana. Desde luego, afectaría a las creencias religiosas pasadas y presentes, ya que asumirían un estatus más prosaico, hechos atribuidos de diversas formas a Dios y a sus servidores. Las ciencias de la vida, especialmente las relativas a la mente, la personalidad y las funciones neurológicas, tendrían que experimentar una revisión a fondo. También las enfermedades físicas y mentales se comprenderían con un conocimiento exacto, sustituyendo a las vagas presunciones actualmente vigentes.
Las más adaptables serían las ciencias físicas. Aquí la experimentación y la extrapolación serían una cuestión relativamente sencilla, con nueva información y teorías sustentadas sobre bases bastante sólidas. A nivel personal, la hipótesis descrita quizás sea una respuesta razonable a buena parte de mi propia experiencia. Sería necesario volver a realizar un examen punto por punto para esclarecer la relación adecuada en cada circunstancia. Igual que el filósofo, el psiquiatra y tantos otros que han dedicado muchos años a la experimentación, la formación y el desarrollo de algún concepto en particular, me resisto a cambiar otra vez de curso. Sin embargo, las siguientes experiencias no pueden ser totalmente ignoradas. Tuvieron lugar al principio de los experimentos, y se exponen prácticamente tal cual quedaron recogidas en las notas. 9 de septiembre de 1960. Noche. Estaba acostado en posición norte-sur cuando de pronto me sentí bañado y traspasado por un rayo potente que parecía venir del norte, a unos 30 grados por encima del horizonte. Me quedé sin fuerzas, sin voluntad propia, y tuve la sensación de estar en presencia de una fuerza muy poderosa, en contacto personal con ella. Tenía una inteligencia que rebasaba mi comprensión y entró directamente como un rayo en mi cabeza, como si estuviera buscando todos los recuerdos de mi mente. Yo estaba verdaderamente asustado, pues no tenía fuerzas para hacer nada frente a esta intrusión. Esta fuerza inteligente penetró en mi cabeza justo por encima de la frente y no ofreció pensamientos ni palabras tranquilizadores. No atendió a ninguno de mis sentimientos o emociones. Miró impersonalmente, con prisa, buscando algo concreto en mi mente. Al cabo de un rato, quizás solo momentos, se fue y yo me reintegré, conmocionado. Luego salí a tomar aire fresco. 16 de septiembre de 1960. Noche. Idéntica sonda impersonal, con la misma fuerza y desde el mismo ángulo. Sin embargo, esta vez saqué la viva impresión de estar indisolublemente unido por un lazo de lealtad a esta fuerza inteligente, de haberlo estado siempre, y de tener una misión que cumplir aquí en la Tierra. La misión no tenía por qué ser de mi agrado, pero me la habían asignado. Como si estuviera a cargo de una estación de gasolina, un trabajo sucio y vulgar, pero mío de todas maneras, y estuviera vinculado a él y nada, absolutamente nada, pudiera alterar la situación. Tuve la impresión de unas enormes tuberías, tan antiguas que estaban oxidadas y cubiertas de maleza. Por ellas pasaba algo semejante al petróleo, pero de una energía muy superior, vitalmente necesario y valioso en otro lugar, su posición, no en este planeta material. Esto lleva sucediendo desde hace varios eones y aquí había otros grupos de fuera, sacando el mismo material sobre una base muy competitiva, y el material era transformado en un punto o civilización distante en algo muy valioso para entes que rebasan mi capacidad de comprensión. Como siempre, la fuera inteligente salió enseguida y la visita terminó. Me levanté abatido al poco rato y entré en el dormitorio de nuestra casa. Se me ocurrió que debía lavarme las manos después de trabajar, aunque estaban limpias. 30 de septiembre de 1960. Noche. El mismo esquema que el relato anterior, la misma sensación de estar a cargo de una estación de bombeo, la llegada del ser por el rayo, la búsqueda de mi mente, esta vez para ver concretamente que controlaba mi aparato respiratorio. Me pareció entender que el ser estaba buscando alguna sustancia que permitiera respirar en la atmósfera terrestre y mentalmente, se me mostró una bolsa de unos 5 por 10 centímetros de ancho y 5 de grosor, colgada del cinturón, con la leyenda, así es como respiramos ahora. Esto me dio valor para intentar comunicarme de veras. Pregunté mentalmente, quizá también oralmente, quiénes eran, y recibí una respuesta que no pude traducir ni entender. A continuación noté que se disponían a marchar y les pedí alguna prueba real de que habían estado aquí, pero me retribuyeron solamente con paternal regocijo. Después parecieron ascender al cielo mientras yo les seguía implorando. Entonces me convencí de que su mentalidad e inteligencia rebasaban mi comprensión. Es una inteligencia fría, impersonal, sin las emociones de amor o compasión que tanto respetamos nosotros, si bien tal vez se trate de la omnipotencia que llamamos Dios. Visitas como estas en el pasado de la humanidad pueden haber sido la base de todas nuestras creencias religiosas, de tal forma que nuestro conocimiento de hoy es incapaz de dar respuestas mejores que las de hace 1000 años. En esos momentos ya estaba clareando. Me senté y lloré con profundos sollozos, como nunca antes había llorado, porque supe sin reserva alguna, mi futura esperanza de cambio, que el Dios de mi niñez, el de las iglesias, el de la religión en todo el mundo, no era tal y como nosotros venerábamos que era, y que durante el resto de mi vida, sufriría la pérdida de esta ilusión. Entonces, nosotros somos tan solo lo que queda de unos animales de laboratorio. O quizás el experimento todavía sigue produciéndose. 21. Premisas. ¿Hay alguna razón? Tal vez a quienes tengan conocimientos de humanidades el material aquí contenido les parezca que es la continuación de una línea de pensamiento que ha persistido durante miles de años. Y así es. Entonces, ¿por qué ha llegado a ser tan importante ahora? La primera respuesta es que este material no procede de lecturas ni de estudios del pasado. Al contrario, ha ocurrido y está ocurriendo a mediados del siglo XX. Los hechos han precedido a la comparación. Si esto es válido, es posible que la tecnología moderna, mediante estudios e investigaciones serios y organizados acerca del segundo cuerpo, proporcione a la humanidad un salto hacia adelante tan grande o más que la revolución copernicana. Premisa. El horizonte del hombre existente. Estamos acostumbrados y condicionados, en parte por nuestra sociedad, intensamente materialista, por la idea de que el ser humano está contenido dentro de los límites del cuerpo físico. Por lo tanto, la periferia del ser humano vivo, el borde de la zona a la que afecta y a la vez le afecta, queda fuera del alcance del cuerpo físico y de la mente consciente. Esta zona no se compone de materia ni movimiento, sino de pensamiento y emoción. La transmisión de los datos que le afectan es continua, operando tanto a nivel consciente como inconsciente, a lo largo de toda la vida, en estado de vigilia o durante el sueño. Los datos recibidos de esta manera por el ser humano pueden ser beneficiosos o destructivos, según la interpretación que efectúe la mente no consciente. Las reacciones a esta entrada constante de datos pueden encontrarse en los diversos estados mentales y físicos de la persona. Por ejemplo, la periferia se extiende tan lejos como un amigo distante. El amigo piensa en ti, objetiva o emocionalmente. Se nos viene a la cabeza sin querer en un momento dado, sin que medie ninguna asociación de recuerdos que sugiera o provoque la respuesta. Sucede tan de repente y tan a menudo que no nos damos cuenta de su significado.
Únase esto a las infinitas complejidades y variaciones en las relaciones humanas pasadas y presentes de una persona. Solo entonces se puede empezar a percibir el volumen y diversidad de los datos recibidos. La ética cristiana parece ser un intento de explicar este hecho en una parábola no objetiva. Los pensamientos acerca de cada uno impresos en él por vecinos, amigos y enemigos afectan significativamente a la mente, y a través de este canal se reflejan en el cuerpo físico. Además, está claro que la persona con una experiencia amplia y continuada en relaciones humanas recibirá directamente muchos más datos en proporción con esa experiencia. Para los líderes mundiales, expuestos a entradas de millones de seres, cargadas con emociones que pueden ser benignas o malignas, la carga es incalculable. Eso sin perder de vista que aquello que engendras en los demás también repercute sobre ti. Trata de visualizar un sistema nervioso invisible que se extienda a todas las personas que conozcas. Por este sistema viajan constantemente señales, pensamientos, entre uno mismo y los demás. Quienes piensan a menudo en nosotros, conscientemente o no, tienden un canal de comunicación fuerte y con buen circuito. En el otro extremo están quienes quizás no piensan en nosotros más que una vez al año. Examinando la totalidad de personas que se conocen y a las que se puede haber afectado inadvertidamente, tendremos una idea de las fuentes probables de muchas señales no objetivas que influyen en una persona en un momento dado.